Capítulo 1. La mente del pensador. El camino del verdadero trader comienza mucho antes de colocar una orden en el mercado. Empieza en la mente. La diferencia entre quien actúa por impulso y quien opera con claridad está en la capacidad de pensar antes que reaccionar. El pensador no se guía por corazonadas, ni por la emoción del momento. Se mueve a partir de una lógica interna que ha construido con disciplina, reflexión y experiencia. Esta lógica se convierte en su brújula, su escudo y su herramienta principal. El pensamiento estratégico no surge de manera espontánea, se forma a través de la observación profunda. El pensador analiza el mercado como un sistema complejo donde cada movimiento tiene un origen y cada consecuencia tiene un significado. No busca predecir el futuro, sino comprender el presente. La comprensión es su ventaja. Entiende que un gráfico no es solo precio, sino un mapa emocional de millones de decisiones humanas comprimidas en velas, líneas y patrones que revelan más de lo que aparentan. Controlar la mente es controlar el resultado. El trader común lucha con sus emociones, el pensador las estudia. Reconoce sus sesgos cognitivos, la necesidad de tener razón, el miedo a perder, la aversión al error, la tentación del éxito inmediato. Conoce estas debilidades, no para negarlas, sino para integrarlas en un sistema más racional. La disciplina surge cuando la mente deja de ser un enemigo y se convierte en un instrumento calibrado. La paciencia es otro pilar. Para el pensador, esperar no es pérdida de tiempo, es parte de la estrategia. Mientras muchos buscan oportunidades todos los días, el pensador busca las correctas. Elimina el ruido, separa lo esencial de lo irrelevante. Su fortaleza radica en decidir menos pero decidir mejor. La mente del pensador también se construye desde el autocuestionamiento constante. Después de cada operación, analiza no solo el resultado, sino su proceso mental. ¿Pensó con claridad? ¿Actuó con lógica? ¿Su decisión fue fruto de un plan o de un impulso? Esta introspección continua es lo que convierte la experiencia en sabiduría. Por último, el pensador entiende que el mercado no exige perfección, sino consistencia. No busca ganarlo todo, sino evitar perderse a sí mismo dentro del caos del precio. Sabe que la verdadera diferencia entre un trader común y uno excepcional está en la profundidad de su pensamiento. Y esa profundidad es, desde el inicio, su mayor inversión. Capítulo 2. Fundamentos del mercado. El mercado no es simplemente un lugar donde se compran y venden activos, es un ente vivo, un sistema complejo que reacciona a múltiples factores simultáneamente. Un pensador del trading entiende que detrás de cada gráfico, de cada movimiento de precio, hay una lógica que va más allá de las apariencias. El desafío radica en descubrir esta lógica, desentrañar el comportamiento humano que impulsa los precios, y no dejarse llevar por el ruido. En este sentido, el mercado funciona en base a leyes fundamentales que, aunque no siempre se comportan de manera predecible, siguen patrones que pueden ser comprendidos con el análisis adecuado. Un pensador del trading no busca dominar el mercado ni imponerle sus deseos, sino entender sus reglas y adaptarse a ellas. Sabe que el mercado nunca es completamente predecible, pero con el conocimiento adecuado, puede anticipar los movimientos de los precios de manera más eficiente que la mayoría. Uno de los principios más esenciales que un pensador debe comprender es el concepto de la volatilidad. Esta es la esencia del mercado. El movimiento constante, los altibajos de los precios, la incertidumbre. La volatilidad no es algo que deba temerse, es algo que debe ser aprovechado. Si el trading es el arte de interpretar el precio, la volatilidad es la tela sobre la cual se pinta la obra. Aprender a convivir con ella, a leer sus movimientos y reconocer sus patrones, es crucial para cualquier pensador que desee ser exitoso en los mercados. La liquidez es otro componente fundamental. En términos simples, la liquidez es la facilidad con la que los activos pueden ser comprados o vendidos sin afectar demasiado el precio. Para el pensador del trading, la liquidez es una condición previa para una operación efectiva. Sin ella, el riesgo de grandes movimientos inesperados aumenta. El pensador no solo debe entender la liquidez como una medida de la rapidez con la que una posición puede ser ejecutada, sino también como un indicador de la salud del mercado. Cuando la liquidez disminuye, el mercado se vuelve más impredecible y riesgoso. El tiempo es otro factor clave en este viaje de conocimiento. El trading no se trata solo de hacer operaciones rápidas, de ganar dinero de inmediato. Se trata de entender el tiempo en su profundidad. El pensador del trading sabe que algunas oportunidades se presentan rápidamente, mientras que otras requieren paciencia.
No todas las decisiones deben ser tomadas de inmediato. Aprender a leer el mercado requiere de una visión amplia, y esto solo se consigue con la capacidad de observar el mercado durante periodos prolongados sin caer en la ansiedad de la acción inmediata. Además, el pensador del trading debe comprender la interacción entre los diferentes actores del mercado, desde los grandes inversores institucionales hasta los traders minoristas. El mercado es un escenario lleno de actores con diferentes objetivos, y entender sus motivaciones puede proporcionar una ventaja estratégica. El pensador sabe que los movimientos de precios no siempre son producto de la lógica pura, sino también de las emociones y decisiones de los participantes. Finalmente, es esencial que el pensador comprenda que el trading es más que una cuestión técnica. La verdadera clave del éxito radica en comprender la psicología detrás de las decisiones que se toman en los mercados. Cada decisión de compra o venta está influenciada por las emociones humanas: miedo, avaricia, esperanza y desesperación. Un pensador del trading no solo lee gráficos, sino que también lee las emociones subyacentes que impulsan estos movimientos. El mercado puede ser un lugar impredecible, pero el pensador sabe que con los conocimientos correctos y una mente clara, puede navegar por sus aguas turbulentas con lógica y precisión. Capítulo 3. La estrategia del pensador. El pensador no actúa por impulso. Sus movimientos están siempre fundamentados en una estrategia sólida, cuidadosamente diseñada y probada. El trading, para él, es un arte que exige planificación, coherencia y control. El pensador no busca simplemente ganar dinero, sino ejecutar decisiones con lógica y sentido, sin dejarse llevar por la especulación o el azar. La estrategia comienza con una visión clara. Antes de tomar cualquier acción en los mercados, el pensador establece un objetivo, no solo en términos financieros, sino también en cuanto al proceso de su trading. ¿Cuál es su filosofía de inversión? ¿Qué tipo de trader quiere ser? Estas preguntas deben responderse antes de que cualquier operación sea ejecutada. La estrategia no es solo sobre la oportunidad de hoy, sino sobre el enfoque general que se llevará durante todo el proceso. ¿Será un trader a largo plazo, que mantiene sus posiciones durante semanas o meses? ¿O será un day trader, que busca aprovechar pequeñas fluctuaciones diarias del mercado? Para el pensador, cada decisión en trading debe estar basada en principios lógicos y bien fundamentados. La gestión del riesgo es, por lo tanto, uno de los pilares de su enfoque. No se trata solo de maximizar las ganancias, sino de minimizar las pérdidas. Muchos traders novatos se enfocan exclusivamente en la posibilidad de obtener grandes rendimientos, sin considerar la importancia de proteger su capital. El pensador sabe que, a largo plazo, la supervivencia en el mercado depende de la capacidad para gestionar adecuadamente los riesgos. La gestión del riesgo comienza con la gestión del tamaño de la posición. En lugar de arriesgar grandes sumas de dinero en una sola operación, el pensador distribuye sus riesgos. Nunca compromete una parte significativa de su capital en una sola jugada. En cambio, calcula cuidadosamente cuánto está dispuesto a perder en cada operación, manteniendo siempre un equilibrio entre el potencial de ganancias y las pérdidas posibles. El pensador del trading también es consciente de la importancia de los stop loss. Aunque muchos traders se sienten tentados a evitar usar estas herramientas por temor a ser sacados del mercado prematuramente, el pensador sabe que el stop loss es una protección esencial. Le permite salir de una operación sin dejarse arrastrar por las emociones, permitiéndole mantenerse fiel a su estrategia. No importa cuán atractivo se vea un gráfico, si los datos indican que debe salir, el pensador lo hace. La clave de una estrategia sólida es también la adaptabilidad. Los mercados no son estáticos, están en constante cambio. Por lo tanto, las estrategias no pueden ser rígidas. Un pensador no se aferra ciegamente a un plan. Está dispuesto a adaptarse según las condiciones del mercado. Si su análisis inicial resulta ser incorrecto, ajustará su enfoque. Si el mercado presenta nuevas oportunidades, no dudará en aprovecharlas. Sin embargo, esta flexibilidad siempre se mantiene dentro de los límites de su lógica, no en base a emociones o intuiciones momentáneas. Pero la adaptabilidad no significa improvisación. El pensador del trading siempre tiene un conjunto de reglas claras que guían sus decisiones, independientemente de las circunstancias. Estas reglas no son solo sobre cuándo entrar y salir del mercado, sino también sobre cómo manejar las emociones. Uno de los mayores desafíos del trading es resistir la tentación de dejarse llevar por las emociones del momento. La avaricia, el miedo y la frustración son enemigos constantes. La disciplina es el antídoto.
El pensador mantiene su lógica intacta, sin importar lo que el mercado le ofrezca. Otra faceta importante de la estrategia del pensador es la gestión del tiempo. Aunque el pensador no se limita a los aspectos técnicos del análisis, también sabe cuándo es el momento adecuado para operar. La estrategia no solo involucra el análisis de los gráficos, sino también la gestión del tiempo que dedica a cada operación. Algunos traders se sienten atraídos por la acción constante, pero el pensador sabe que la observación a largo plazo puede ser igualmente valiosa. El trading exitoso requiere de paciencia. Esperar el momento adecuado para ejecutar una estrategia es tan importante como la estrategia misma. En resumen, la estrategia del pensador del trading se construye a partir de una profunda comprensión de los riesgos y las oportunidades. Está orientada a la gestión y no a la especulación. No se trata de tomar decisiones impulsivas o de arriesgarse por el miedo de perderse una oportunidad. El pensador sabe que el verdadero éxito en trading radica en actuar con lógica, planificación y disciplina. Capítulo 4. Psicología aplicada al pensador del mercado. La psicología es el territorio donde se gana o se pierde mucho antes de abrir una operación. El pensador entiende que dominar la mente es más difícil que dominar cualquier técnica del trading. Las estrategias pueden aprenderse, controlar las emociones requiere un trabajo interno constante, casi artesanal, que pocos están dispuestos a realizar. El pensador, sin embargo, sabe que cada emoción no gestionada puede convertirse en un enemigo silencioso. Uno de los primeros desafíos es enfrentar la pérdida, ese golpe emocional que desestabiliza incluso a los más experimentados. Para muchos, una pérdida en el trading se siente como un ataque a la propia identidad. Me equivoqué, no soy bueno, fallé. El pensador, en cambio, la interpreta como un costo operativo, no como un juicio personal. No se hunde en el error ni se aferra al orgullo. Acepta, analiza y continúa. La pérdida no le roba la claridad, le aporta información. En el lado opuesto se encuentra la euforia, ese estado peligroso que surge después de una operación ganadora. La euforia es más dañina que la pérdida porque ciega, infla el ego y empuja a la toma de decisiones impulsivas. Después de un éxito, muchos se sienten invencibles, y es ahí donde cometen los errores más costosos. El pensador del trading aprende a desconfiar de la euforia. Sabe que cuando el ego toma el mando, la lógica se desvanece. La humildad, para él, es una herramienta esencial, no una virtud decorativa. El siguiente adversario psicológico es la impulsividad. El mercado está lleno de estímulos. Velas que suben, velas que bajan, noticias inesperadas, movimientos abruptos. Todo invita a reaccionar rápido, pero el pensador ha aprendido que la acción apresurada casi siempre conduce al error. Su fortaleza está en la pausa. El pensador no se precipita, observa. No corre detrás del precio, deja que el precio llegue a él. La impulsividad se combate con estructura, y cada regla que tiene escrita es un recordatorio de que la emoción no debe gobernar sus decisiones. La paciencia, aunque parezca una virtud simple, es una de las capacidades más complejas de desarrollar en el trading. Implica esperar el momento preciso sin caer en la ansiedad de querer actuar siempre. El pensador entiende que no todas las sesiones ofrecen oportunidades reales, que operar por aburrimiento es tan destructivo como operar desde el miedo. La paciencia no solo reduce errores, amplifica la claridad. El pensador valora más la calidad de una buena operación que la cantidad de operaciones ejecutadas. Otro aspecto fundamental es la resiliencia. El mercado puede ser implacable. Días en los que todo sale mal, semanas con resultados negativos, decisiones que parecían lógicas y terminan siendo equivocadas. El pensador no busca un camino libre de obstáculos, sino una mente capaz de resistirlos sin romperse. La resiliencia no se trata de soportar el dolor, sino de aprender de él sin quedar atrapado en su sombra. El pensador desarrolla una mentalidad en la que cada golpe fortalece su criterio. Finalmente, la psicología aplicada al trading no solo trata de controlar emociones, sino de conocerse a uno mismo. ¿Qué te dispara el miedo? ¿Qué te activa la codicia? ¿Qué te hace perder la concentración? El pensador se estudia con la misma seriedad con la que estudia el mercado. Su mente es su herramienta principal, y como tal, debe afinarla, examinarla y comprenderla profundamente. Para el pensador, el mercado no es una batalla contra otros traders, sino una batalla interna contra los propios impulsos. Quien domina su mente, domina su camino. Y el pensador lo sabe. El mayor beneficio del trading no es el dinero, sino la evolución de la propia conciencia.
Capítulo 5. La práctica consciente del pensador. La teoría forma la base, pero es en la práctica donde el pensador se encuentra con la realidad del mercado. La práctica consciente no consiste en operar constantemente, sino en operar con intención. Para el pensador, cada paso en el trading debe tener un propósito, una razón y un análisis detrás. No hay movimientos al azar ni decisiones precipitadas. Su rutina es un ritual que refuerza la claridad mental antes de enfrentarse al mercado. El día del pensador comienza mucho antes de que abra una operación. Su preparación previa es un proceso meticuloso. Revisa el contexto general del mercado, analiza la volatilidad actual, identifica zonas significativas y evalúa cómo se comportó el precio en sesiones anteriores. La práctica consciente implica reducir al máximo la incertidumbre subjetiva. Aunque el mercado nunca será completamente predecible, el pensador hace todo lo posible por neutralizar variables psicológicas que podrían nublar su juicio. Una parte esencial de su rutina es la observación sin acción. Antes de operar, el pensador simplemente mira. Observa cómo respira el mercado, cómo se mueve el precio, cómo se posicionan los participantes. Esta observación es un entrenamiento para la mente. Le enseña a ser paciente, a no apresurarse, a reconocer patrones sin la presión de tener que entrar inmediatamente. En este punto, el pensador reafirma que el trading no es una lucha contra el tiempo, sino un ejercicio de precisión. Cuando llega el momento de analizar activamente, el pensador aplica una mirada crítica. No se deja llevar por la esperanza ni por la ansiedad, se basa en la lógica. Cada análisis se hace con una pregunta central: ¿esto tiene sentido dentro de mi plan? Si la respuesta no es clara, el pensador no actúa. Entiende que el mercado siempre ofrecerá nuevas oportunidades, pero la claridad es un recurso limitado que no debe desperdiciarse en decisiones apresuradas. La ejecución también debe ser consciente. El pensador sabe que un análisis perfecto puede ser destruido por una ejecución emocional. Por eso, al momento de entrar en una operación de trading, respira profundamente, confirma su plan, establece su riesgo y se compromete a respetarlo. Una vez ejecutada la operación, su tarea ya no es predecir, sino gestionar. Ajustar si es necesario, proteger el capital y evitar cualquier impulso que pueda sabotear el proceso. Algo que distingue al pensador de los traders impulsivos es su capacidad para evaluar cada operación después de que termina. Este análisis posterior no se centra únicamente en si ganó o perdió dinero, sino en la calidad de su decisión. ¿Siguió su plan? ¿Actuó bajo presión? ¿Identificó correctamente las señales? ¿Hubo emociones involucradas? El resultado económico no define su éxito, lo define la coherencia con su lógica. Además, la práctica consciente incluye saber cuándo detenerse. El pensador entiende que no se puede operar bien bajo estrés, cansancio o frustración. Una mente agotada es una mente que comete errores. Por eso, si siente que su claridad disminuye, se retira sin dudarlo. El trading es una maratón intelectual, no una carrera a toda velocidad. Finalmente, el pensador ve la práctica como una evolución continua. Cada sesión es una oportunidad para afinar su método, fortalecer su disciplina y construir una versión más precisa de sí mismo. Para el pensador, la práctica consciente no es solo una técnica. Es un estilo de vida dentro del mercado. Es la manera de transformar el caos en claridad, la incertidumbre en estrategia y la acción en sabiduría. Capítulo 6. El pensador y el futuro. El pensador sabe que el mercado no es estático, evoluciona, se adapta y se transforma. En este movimiento continuo, comprender el futuro es tan importante como entender el presente. Aunque nadie puede predecir con exactitud lo que ocurrirá, el pensador desarrolla una visión amplia que trasciende la operación del día a día. El futuro del trading no pertenece a quienes buscan atajos, sino a quienes construyen una mentalidad flexible, analítica y preparada para escenarios cambiantes. La tecnología ha redefinido la manera en que los traders interactúan con el mercado. Hoy, algoritmos, inteligencia artificial y sistemas automatizados influyen en los precios y en la velocidad con la que se ejecutan las operaciones. El pensador no se intimida ante estos avances, los estudia, los entiende y reconoce su impacto. Acepta que el mercado contemporáneo es más rápido, más técnico y más complejo que nunca. Por eso, su enfoque no se limita a aprender técnicas tradicionales del trading, sino a comprender cómo las máquinas, los datos y la automatización moldean la dinámica actual. Sin embargo, a pesar de toda esta innovación, el factor humano sigue siendo fundamental.
Las máquinas procesan datos, pero no comprenden emociones. Y en el mercado, las emociones son una fuerza poderosa. El pensador entiende que, aunque el futuro esté lleno de tecnología, siempre habrá espacio para quienes sepan interpretar el comportamiento humano detrás del precio. Mientras existan miedo, avaricia, esperanza y pánico, el mercado seguirá teniendo un componente emocional que ninguna máquina puede replicar por completo. Otra visión importante del pensador es la perspectiva temporal. El trader común piensa en horas o días, el pensador mira años, incluso décadas. Su objetivo no es solo mejorar en el presente, sino construir un legado. Y un legado no se construye con resultados aislados, sino con consistencia, disciplina y visión a largo plazo. El pensador sabe que el verdadero crecimiento proviene de la acumulación de decisiones correctas, de hábitos sólidos y de la capacidad para pensar más allá del corto plazo. En su lógica, el futuro es un proyecto que se construye con paciencia. El pensador también reconoce que el entorno económico global influye directamente en el mercado. Entiende cómo la política, los ciclos económicos, los cambios sociales y los eventos inesperados pueden mover los precios. Esta conexión con el mundo real le permite anticipar escenarios y prepararse para ellos. En lugar de temer la incertidumbre, la utiliza como una herramienta que le indica dónde prestar atención y dónde ajustar su estrategia. El pensador no busca controlar el futuro, sino estar en condiciones de navegarlo. El futuro del trading también implica crecimiento personal. A medida que aprende más sobre los mercados, el pensador aprende más sobre sí mismo. Sabe que su evolución no depende solo de adquirir conocimiento, sino de desarrollar una mentalidad más madura, más equilibrada y más consciente. Comprende que su crecimiento como individuo se refleja directamente en su desempeño como trader. Por eso, nunca deja de estudiar, reflexionar y depurar su forma de pensar. Finalmente, el pensador entiende que el futuro siempre traerá nuevas pruebas, nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Pero lejos de inquietarlo, esto lo motiva. Para él, el futuro no es una amenaza, sino un territorio por explorar. Un lugar donde su lógica, su disciplina y su claridad mental seguirán siendo sus herramientas más valiosas. Porque el pensador no solo se adapta al futuro, lo anticipa, lo comprende y lo convierte en parte de su camino.